Bueno, Javi, bienvenido a la Universidad de Deusto y nada, queríamos un poco conversar contigo pues para conocer de primera mano lo que es el caso, ¿no?, de una industria, de un sector en el cual la irrupción de las grandes cantidades de datos pues os ha supuesto pues ciertos cambios, ¿no? Yo creo que en diferentes dimensiones, tanto a nivel de modelo de negocio, a nivel organizativo, a nivel de prestación del servicio. Y bueno, queríamos en primer lugar pues conocer un poco, ¿no?, a lo que os dedicáis, cómo tenéis toda esta orientación hecha y que vayamos conversando un poco sobre lo que es este fenómeno del Big Data y su impacto en diferentes sectores. Magnífico, pues muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con vosotros. Y básicamente nosotros lo que decidimos, los que hemos montado esta compañía, venimos del mundo de la tecnología aplicada a la movilidad. Entonces se nos ocurre, hace tiempo se nos ocurre de alguna manera aplicar la tecnología a un caso práctico, que es por qué las personas que utilizan de manera intensiva el coche pagan el mismo seguro que los que usan poco en el coche. Y dijimos, pues si nosotros eso lo podemos medir. Entonces, utilizando la tecnología, por primera vez, de alguna manera, desarrollamos una tarifa que tenía en cuenta la exposición al riesgo. Porque hay un factor en el seguro que es determinante. Hay muchos factores que determinan el riesgo, el tipo de auto que conduces, la experiencia al volante, el tipo de vía, si llueve, si no, pero hay un factor muy importante que es si conduces o no. Entonces, ese factor, que es el primero, que se llama frecuencia, las veces que te expones al riesgo, pues nosotros éramos capaces de reducirlo. Entonces, montamos la única compañía que ofrece un seguro de autos que solo se paga cuando se conduce. Entonces, por el efecto de tener una tecnología embarcada en el auto, decíamos, oye, al final estamos recolectando un montón de información que en realidad no la estamos utilizando, no la estamos aprovechando. Y ahí es donde surge la segunda pata de valor de una segunda compañía que hemos montado, que se llama Next Smart Mobility Solutions, que lo que hace de alguna manera es utiliza la información que sale del coche y de la propia movilidad, digamos, para generar un beneficio al usuario. Pongo un ejemplo. Si efectivamente nosotros sabemos que hay un coche que necesita gasolina, hay gente que vende gasolina, ¿no? Y nosotros hacemos de hub. Si hay gente que necesita aceite en el coche, nosotros sabemos que alguien necesita aceite en el coche y hay talleres que ofrecen aceite en el coche, ¿no? Mantenimientos, garajes, parkings, ITVs, certificados de venta del coche, seguros, cualquier cosa que tenga que ver con la movilidad del coche, con las necesidades del coche y con su entorno. Eso es de alguna manera lo que estamos siendo capaces de gestionar y poner esa información en valor. Poniendo el dato en el centro de la actividad del negocio, ¿no? Absolutamente. Nosotros lo que decimos es, hay oferentes y demandantes de cosas, nosotros estamos en el medio y gestionamos datos, gestionamos información. La información al final tiene valor, digamos, cuando se utiliza en el momento. Y yo siempre pongo un ejemplo que es muy sencillo y lo vamos a entender todos perfectamente. Imaginémonos que nosotros tenemos las ruedas del coche que efectivamente están gastadas y las tenemos que cambiar. Si alguien nos llama para ofrecernos ruedas, encima con una ventaja respecto a precio con el mercado, diremos, bendito sea el Señor, que alguien se ha acordado de nosotros y nos están haciendo un favor. Si ese mismo acto ocurre una semana después, cuando yo he cambiado las ruedas del coche, aunque me hagan un descuento del 50%, no me interesa. Porque el factor dato ya ha perdido, digamos, su valor, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que estamos nosotros haciendo. Sí, el dato es relevante, ¿no? En el momento oportuno es un tema de los que siempre se habla del Big Data, ¿no? Que esto tiene que ser justo en el momento adecuado, ¿no? Claro, y además hay un efecto perverso en el mundo del seguro y es que, oiga, dígame usted cómo conduce y en función de eso ya le haré yo la tarifa. Y nosotros lo que hemos dicho es, nos da igual usted cómo conduce, le vamos a hacer una buena tarifa sujeta a la exposición al riesgo y luego además, en función de todo el resto de los datos, incluso la podemos optimizar más. Es decir, es un discurso muy a favor del cliente, es decir, nosotros no además con todas las partes de las cláusulas de confidencialidad totalmente digamos en vigor, ¿no? Pero lo que queremos decir es que de alguna manera no pedimos nada al cliente, sino empezamos dándole, que es un precio diferencial con respecto al uso que le da el coche y a más podemos ofrecerle muchas más cosas. Tal es así que en este momento nosotros hemos determinado 4 fórmulas de valor que entendemos que es útil para el conductor del auto. Una es wifi en su coche, gracias a la información que tenemos y al dispositivo que hemos desarrollado podemos dar wifi. Otra es todo lo que tiene que ver con safety and security, dónde está mi coche, si me lo han robado, si lo ha cogido mi hijo, por dónde va, qué velocidad, si me he dejado las ventanillas abiertas, si me deja el coche arrancado, cualquier cosa. La tercera es poder hacer una diagnosis remota, es decir, yo ya no tengo que ir al concesionario a saber cómo de bien o mal está mi coche, lo puedo hacer con mi smartphone. Y la cuarta es el acceso a un universo de servicios que solo te los vamos a ofrecer cuando el coche tenga la necesidad. Es decir,
te vamos a ofrecer neumáticos cuando hayamos entendido que tu coche necesita neumáticos, ni antes ni después. Esa es un poco la fórmula de valor, ¿no? Bueno, la verdad es que estás introduciendo muchos elementos de transformación, ¿no? Que uno puede percibir desde fuera. El primero de ellos, entiendo que esto rompe lo que es la mutualización, ¿no?, de las pólizas. Totalmente. Que es un poco lo que has comentado de que todos paguemos por uno que es más arriesgado que otro que es más segurola, ¿no? Se me pone toda la media y esto entiendo que personaliza la oferta de valor, ¿no? En función del perfil, que es uno de los eternos sueños que hemos tenido siempre con el Big Data, ¿no? De la posibilidad de personalizar la propuesta de valor hacia un sujeto, ¿no? Absolutamente. O sea, nosotros lo que hacemos de alguna manera es que ese efecto de la mutualización del riesgo, quizás un efecto perverso para los que conducimos mejor que la media. Claro. Entonces, oiga, ¿por qué yo voy a estar soportando el resto, claro, el riesgo del resto, que de alguna manera me afecta a mí en prima y hacia mal, hacia cara? Pues oiga, parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, básicamente es lo que estamos ofreciendo, y el resto de la información lo mismo, es decir, oiga, denme usted cosas que yo necesito cuando las necesite, ni antes ni después, porque la clave es ofrecer las cosas cuando se necesita. Claro. Bueno, y luego el resto de cuestiones que nos has ido señalando, también entiendo que para vosotros ha abierto un poco una nueva mirada hacia las posibilidades de monetizar, ¿no?, esos datos, porque si hemos entendido bien, esos servicios de valor añadido que ofrecéis a un conductor, entiendo que todo ello pivota sobre la explotación del dato, ¿no? Totalmente. Nosotros lo que hacemos es, obviamente, con la aceptación del usuario, como no puede ser de otra manera, nosotros decimos qué información recogemos y para qué la vamos a utilizar. La información privada es privada y no es monetizable, es decir, que yo sepa, o que alguien sepa, un tercero sepa que yo ahora estoy en un determinado punto geográfico, no es relevante para que nosotros podamos dar un servicio. Lo que es relevante es si estamos cerca o lejos de un taller, cerca o lejos del que vende las ruedas, cerca o lejos del que da un servicio de mantenimiento del coche, cerca o lejos de un peaje. Eso es lo relevante, no el punto exacto. Entonces, salvando toda la parte de privacidad, tal es así que además lo estamos certificando con la ISO 27001, que es la que protege todo el efecto de los datos, digamos, que no vamos a utilizar esos datos. El resto de la información los tenemos que ceder para poder dar datos, digamos, para poder generar un servicio. Es decir, yo tengo que poder acceder a que efectivamente tenemos un algoritmo que determina el desgaste del neumático, yo tengo que acceder a poder generar esa información, ponerla en valor, dársela a talleres, subastar, entre comillas, la información para que tú recibas la mejor oferta del mejor taller con las mejores ruedas. Esto es una de las cosas que últimamente se está leyendo mucho, ¿no? Que las empresas se deben convertir en fiduciarias de información, es decir, en garantes de que el uso que se haga con el dato cedido por una persona sea explotado en su propio beneficio, no en su propia pérdida, ¿no? Mira, nosotros hicimos una encuesta y 4 de cada 5 usuarios, que además coincide con un estudio que hizo KPMG, que como lo hace KPMG parece que es más relevante que el que nosotros hemos hecho, ¿no? Pero nosotros hicimos el nuestro. Entonces, 4 de cada 5 usuarios están dispuestos a ceder información si a cambio les das cosas, pero cosas concretas, no entelequia, no. Y si usted se porta bien, ya le daré yo algo. No. Todos los usuarios que llevan nuestra tecnología conectada tienen un 10% de descuento en gasolina. En una determinada red en todo el ámbito nacional que tiene más de 2.000 estaciones de servicio. O sea, eso es un descuento directo. Y además te vamos a recordar que necesitas gasolina cuando tengas menos del 10% de depósito. No te vamos a estar martirizando y recordando que efectivamente tienes la posibilidad de rellenar el tanque del depósito cuando lo tengas gastado, sino que solamente en el punto que efectivamente necesitas el input para recordar que tienes ese efecto y que tienes esa ventaja con respecto al mercado. O sea, que os habéis convertido casi en un mayorista de datos. Totalmente. Con el que ese hub que nos estás comentando, lo que busca es integrar diferentes agentes económicos que incluso se puedan sumar, ¿no?, a este modelo. O sea, un modelo también de negocio un poco colaborativo y abierto, ¿no?, en el sentido de que se puedan integrar diferentes fuentes, ¿no? Claro, cuando pensamos en todo esto dijimos, a ver, ¿a quién le puede interesar el dato? Obviamente a mí. Si yo soy el usuario que voy circulando, no me interesa saber los datos porque ya lo sé, porque yo estoy circulando en mi coche. Entonces dijimos, bueno, al usuario vamos a facilitarle la vida. Como de él vamos a extraer la información, vamos a hacerle la vida lo más fácil posible. Entonces es cuando sacamos los 4 atributos, los 4 elementos diferenciales, gratuitos, que entendíamos que eran útiles para el usuario, y a partir de ahí el usuario dice, bueno, como yo ya tengo algo a cambio, sí te puedo ceder una parte de la información. Y esa es la información que nosotros monetizamos. Es decir, si el señor, por poner el mismo ejemplo que antes, vende aceite o vende mantenimientos de coche y hoy tiene 1000 mantenimientos que hacer y nosotros le damos 500 más, pues le estamos haciendo la vida mejor. Y al usuario, si eso se lo hacemos con un precio mejor, incluso a domicilio o yendo a su casa a recoger el coche, todavía le hacemos la vida mejor. Luego,
macheamos oferta y demanda, de alguna manera, ¿no? Pero solo cuando surge la necesidad. De alguna manera no intoxicamos al cliente con elementos, digamos, que no le aporten valor. Por eso no nos hemos querido meter en temas de e-commerce. Es decir, no hacemos ofertas de restaurantes, de ese tipo de cosas, porque no estamos seguros de si vamos a, digamos, acertar con las voluntades del cliente. Cuando quizá tengamos más experiencia y más conocimiento, sí podemos atrevernos a hacer más cosas, pero hasta ahora no hemos querido ser intrusivos. Bueno, eso es muy interesante porque respeta uno de los principios que nos gusta siempre ilustrar con el mundo del Big Data, que es poner la privacidad del usuario por delante de cualquier decisión de negocio, y no viceversa, ¿no? Que a veces que se han tomado decisiones de negocio, por ejemplo en e-commerce, se toma la decisión y luego vemos a ver qué partes de la privacidad se ve alterada, ¿no? O sea, que vosotros ponéis la privacidad en el centro del corazón, ¿no? De la propuesta de valor. No solamente la privacidad, sino el deseo del cliente. Es decir, claro, tanto cuando inspiramos el producto del seguro, como ahora que hemos inspirado el producto del Smart Mobility, que se empieza a llamar, o el coche conectado, de alguna manera lo que dijimos, vamos a ver, ¿a quién hay que hacerle la vida más fácil? Al que conduce, al que va a pagar el seguro, al que tiene unas necesidades con el coche. Bueno, una vez resueltas, obviamente con la capa de privacidad perfectamente ordenada, una vez resueltas sus necesidades es cuando podemos monetizar la información, porque si no haces esa lectura, digamos, si no estás pensando en dar satisfacción al usuario, el usuario no te va a dejar ceder los datos. O sea, si no le das una ventaja al usuario, el usuario no va a ser receptivo al mensaje. Es decir, no, deme usted las cosas y yo si eso, el año que viene, ya veremos si le hago yo esto en oferta. Pues algunos diremos, oiga, no es fair, o sea, aquello no machea, ¿no? Oiga, yo le cedo cosas, pero usted deme algo a cambio. Vamos a pensar un poco en un usuario que empieza con el servicio de Next. Yo me tengo que poner a instalar un dispositivo en mi vehículo. A partir de ese momento, una pregunta que nos suelen hacer es ¿dónde van mis datos? ¿No? Vamos a hacer un poco esa lógica poquito a poco, porque yo creo que a la gente hay que explicar esto con cierta calma. Porque yo suelo decir que en esto de la economía digital lo que nos tenemos que empezar a obsesionar es con generar confianza en la gente. Contar las cosas con calma, porque mucha de la aversión al uso de las tecnologías digitales es por, bueno, primero un factor demográfico, gente que no se ha criado con ello y por lo tanto no lo ve como natural, y segundo porque la gente no confía. Por lo tanto te invito, ¿no?, a que hagamos ese recorrido. Yo me instalo el dispositivo, ¿qué dato se empieza a trasladar y a dónde y para qué? Poquito a poco. Nosotros lo que hacemos es, antes de que... En realidad el dispositivo no se instala, se conecta, se enchufa. Se enchufa directamente en un enchufe que tienen todos los coches desde el año 2001 de manera obligatoria. Entonces nosotros, antes de que te enviemos a ti un dispositivo, porque lo enviamos al domicilio del cliente, ya tenemos toda la trazabilidad. Sabemos si está en nuestro almacén, si ha salido, está en reparto, está entregado, está pendiente de entrega, está entregado y pendiente de conexión, está entregado y conectado en el coche correcto, en el coche incorrecto, etc. Toda esa traza de información la tenemos. Luego ya tenemos información antes incluso que te hayamos entregado tu dispositivo, que es de alguna manera, asociamos o pareamos dispositivo, coche y persona. Hacemos ese triángulo. Una vez que se conecta físicamente, se enchufa el dispositivo en el coche, lo primero que hace es bebe el BIN. El BIN es el Vehicle Identification Number, que es el bastidor, el número del bastidor. Entonces ahí ya machea totalmente dispositivo, persona y coche, ¿no? Y a partir de ahí empieza a generar información de la movilidad. Nosotros toda esa información, como digo, es privada, la tenemos en un par de servidores que, por cierto, no los tutelamos nosotros, sino que son servidores, digamos, son CPDs grandes, donde Telefónica o el Banco Santander o grandes instituciones guardan su información también. Nosotros ahí tenemos nuestros racks y lo que hacemos de alguna manera es las tramas de información. Nosotros tenemos tramas de información, deben ser millones de datos. Nosotros empezamos a tomar información en la primavera del 2014 y tenemos millones de datos, ¿no? Pero nosotros en el contrato con el cliente decimos la información privada nos comprometemos a no utilizarla, y tal es así que ahora lo estamos certificando a través de la ISO 27001, como decía antes, ¿no? ¿Por qué? Porque la información privada no nos interesa. Es decir, a veces decimos, joder, ¿nuestro banco será serio guardando la información financiera, que es una de las cosas que más nos importan a todos? El tema de la nómina, cuánto cobro, cuánto no cobro, cuánto dinero tengo en el banco, y todos nos fiamos de las entidades financieras. Pues las entidades que hemos vivido, en mi opinión, o que hemos nacido en el mundo ya de la tecnología, todavía yo creo que nos deberíamos fiar mucho más. Obviamente el mercado, el cliente tiene el derecho a saber qué se hace con la información, dónde se guardan sus datos y de alguna manera si eso está certificado, y es un poco lo que nosotros estamos haciendo.
¿Y cada cuánto recogéis ese dato? Pues mira, en la parte del seguro lo hacemos cada minuto y en la parte del Smart Mobility cada 30 segundos. Se puede modelar la información, lo podemos tomar antes o después. Es un tema de, digamos, de requerimiento de información. Al final son la cantidad de datos que generas y luego digamos, la capilaridad del dato, ¿no? Al final, todo eso nosotros lo podemos modelar. Es verdad que hace 10 años, quizá 15 años, era carísima la transmisión de datos. Hoy la transmisión de datos tiende a cero. Sí, sí. No es relevante. La verdad es que si me oye alguien de una operadora, quizá luego me llame la atención, ¿no? Nos suban las tarifas, pero no es relevante el transporte del dato. Hace 15 años, 20 años, cuando nosotros empezamos en toda esta historia, era carísimo. Yo recuerdo que en el año 2000 nosotros empezamos generando información a través de SMS. Los SMS nos costaban 0,15 euros. Y teníamos un tope de 20 SMS por vehículo. Hoy un SMS casi no vale para nada, ¿no? O sea, nosotros estamos generando prácticamente un consumo de 30 megas por vehículo y mes. 30 megas de información. Pero como además ofrecemos wifi, el cliente puede consumir 3, 4, 5, 6 gigas, lo que el cliente quiera. O sea, que estáis haciendo el vehículo, estáis entrando en esta era de hacer el vehículo conectado. Exacto. ¿No? Un poco me llamaba la atención hace unos meses cuando Ford redefinió su orientación, ¿no?, hacia los servicios de la movilidad. Vemos también en Madrid, ¿no?, que es donde estáis, como creo que es Daimler, ¿no?, la promotora de Car2Go y algunos otros servicios de movilidad. O sea, veo como un poco los fabricantes de vehículos de toda la vida están convergiendo con parte del discurso que nos estás diciendo, ¿no?, de los servicios de movilidad. Sí. No sé, veo ahí que hay con muchas incertidumbres, no hay muchas preguntas que hacerse de qué va a pasar un poco con toda esta industria del automóvil, ¿no? Al final los fabricantes de autos se han dado cuenta que dicen, mira, la gente no quiere, quizá, sobre todo las generaciones nuevas, no quieren la propiedad, quieren la movilidad, quieren poder moverse de un punto a otro de la manera más eficiente posible y seguramente de la manera más barata posible. Eso es a lo que hay que atender, eso es lo que el mercado demanda ahora. Quizá todavía a algunos nos queda la reminiscencia de tener quizá un buen coche por aquello que el vecino piense que nosotros tenemos un sueldo mejor. Pero eso tiende a desaparecer, eso es una tontería que nosotros quizá hemos heredado de nuestros padres, seguramente no vamos a transmitir a nuestros hijos, porque nuestros hijos, las generaciones que vienen son mucho más inteligentes, mucho mejor formadas, con universidades magníficas como la que estamos, y obviamente todo eso se tiene que reflejar en el día a día, ¿no? Pero es verdad que nos tenemos que preparar para el mundo que viene y hay muchísimas marcas. Nosotros hablamos con fabricantes, prácticamente con todos, y efectivamente en 4, 5, 6 años muchas de las cosas que estamos hablando ahora van a estar totalmente resueltas. No resueltas, hoy están resueltas desde el punto de vista tecnológico, sino implantadas en el mercado. Entonces nosotros tenemos dos orientaciones. La orientación del aftermarket, todo lo que está por ahí, hay 25 millones de autos en España, y luego además lo que tenemos que resolver es el hub. O sea, el hub ese que decíamos de machear oferta y demanda, eso no lo va a resolver un fabricante. Pues no se va a meter en el negocio de cerrar un acuerdo con una petrolera, cerrar un acuerdo con un no sé cuál, con el parking de abajo de tu casa, con el tipo del peaje. Eso al final no lo van a resolver ellos. Entonces nosotros estamos resolviendo eso y de alguna manera ayudando a que el coche sea el que se autogestiona en lugar de esperar tú a que efectivamente se te encienda una lucecita y tengas que reaccionar. Porque además ocurre, y perdón por el rollo que estoy soltando, que cuando se te enciende la lucecita es cuando dices, joder, ¿y ahora qué hago yo? ¿A quién llamo? ¿Y esta lucecita para qué era? ¿Puedo seguir conduciendo el coche? ¿Es bueno que siga conduciendo el coche? ¿Debería parar? Y todas esas dudas de repente alguien te las va a solucionar. Y eso es lo que estamos trabajando. Bueno, y para ir terminando, a nosotros nos gusta un poco aconsejar un poco, orientar a toda esa gente que se nos aproxima interesada por el mundo del dato, ¿no? Entonces, para nuestros queridos alumnos y queridas alumnas, en una frase, ¿cómo le resumirías esta era del dato, ¿no? Así rápidamente, ¿qué oportunidades trae? Si crees que hay muchas cosas todavía por hacer o... Mira, yo creo que todavía estamos en el 1% de las cosas que creo que la capacidad humana en los próximos 10 años vamos a ser capaces de hacer. Voy a poner un ejemplo muy estúpido. Hace 5 años, 5 o 6, no más, nos pensábamos que era ciencia ficción que un coche aparcara solo. 5 años después, sí. Es que es poquísimo, 5 años después hay coches normales, vamos a decir coches del segmento medio, que aparcan solos. Y además no han subido los precios. No es que han metido una tecnología y han hecho un coche que sea inaccesible para, digamos, el común de los mortales. No es así. Por tanto, creo que en el mundo del automóvil y en el mundo de los seguros vamos a tener que ver cosas muy sofisticadas, muy innovadoras. Pensemos que además
El mundo financiero, que es donde están englobadas las compañías aseguradoras, y el mundo de la automoción son históricamente grandes conglomerados, grandes compañías que hacen inversiones tremendas, y creo que en todo lo que tenga que ver, digamos, con la explotación y el manejo de la información hay un universo casi infinito, diría yo, ¿no? Por tanto, respondiendo a la pregunta, para mí, universo infinito. ¿Y algún pero que veas, algún problema que veas en esta era del dato, alguna cuestión fundamental que nunca debamos olvidar? La privacidad. privacidad. Esa para mí es el elemento en el que debemos de tener confianza en las gentes que están trabajando estas cosas, como las tenemos en las entidades financieras, como las tenemos en los datos que tiene Hacienda, por poner también un caso concreto, y tenemos que pensar que la salvaguarda de los datos al final implica en que el servicio que yo voy a obtener es mejor o es peor en función de esa transmisión de datos, ¿no? Si nosotros acudimos a las redes sociales, vemos que hay gente que cualquier cosa que hace las está reflejando y por tanto seguramente su capacidad de exposición es mucho más abrupta, y hay gente pues que colgamos menos cosas en la red, ¿no? Bueno, de eso dependen los perfiles de cosas que hoy podemos imaginar y podemos hablar y podemos discutir, pero hace 15 años no teníamos que hablar porque no existía. Sí. Esta yo creo que es la grandeza de la información, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Javi. La verdad es que ha sido un placer escucharte cómo una industria como la del seguro se está transformando por los datos. Y nada, agradecerte la visita a nuestra universidad y pues estás en tu casa. Un placer.